Hace un ratito, hablábamos con Miriam Mirán, que es licenciada en psicología, acerca de las emociones y el arte, ¿no? Cualquier expresión artística, pero fundamentalmente lo audiovisual, ahora que está tan en boga, que podemos acceder a partir de diferentes dispositivos, y lo que nos generan las emociones. Por eso dijimos, bueno, desde el lado artístico, ¿a quién podemos llamar? ¿A quién podemos convocar? Y fuimos a buscar a un amigo que es Gastón Sirixman, director de cine, animador, productor, autor teatral, docente, fundador del Estudio del Bosque, que realiza principalmente cortos de animación 3D, desde el año 2004-2005. Ha participado en diferentes partes del planeta recibiendo premios por doquier, también con cortos de animación. Además es fundador y director de la Muestra Internacional de Cine Animado Animatre. Y preguntarle a Gastón, desde lo audiovisual, las emociones y su diseño, si es que están diseñadas. Gastón, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué haces, Pablo? Che, qué gran placer esta comunicación. Un gusto tenerte, Gastón, aparte que he sido alumno. Me ha sufrido como alumno y me lo he llevado como amigo después. Esa cosa que te permite la educación terciaria. Gas, bueno, a ver, qué mejor que preguntarte a vos, con toda tu historia, tu trayectoria en el desarrollo audiovisual, si existe de alguna manera esto, si se busca una respuesta emocional o tocar una fibra de las emociones cuando llevas adelante un proyecto audiovisual. Sí, totalmente. Y mirá, es muy loco pensar esto, porque tendríamos que pensar, recién los estaba escuchando cuando hablaban ahí con la psicóloga, y qué interesante esto de ponernos a reflexionar un poco sobre cómo hemos naturalizado esto de decir, yo me siento a mirar una película y tuve un nudo en la garganta todo el tiempo, o me reía a carcajadas o lloré como un nene. Y en realidad, si lo intelectualizamos un poquito, eso es muy raro. Porque, bueno, imaginemos cualquier película, no sé, veo una película donde está Will Smith, en la que lo echan del trabajo, lo echan de la casa, está con su hijito vagando por ahí, y nos entristecemos, tenemos el nudo en la garganta, tenemos las ganas de llorar, pero en el fondo nosotros sabemos que ese es Will Smith, que no está pasando mal económicamente. Sin embargo, nos emocionamos, nos angustiamos, nos empatizamos con ese personaje. Es decir, los espectadores tenemos una especie de interruptor. ¿Por qué? Porque los espectadores en realidad no creemos en nada. Nosotros en la vida cotidiana no le creemos a los funcionarios, no le creemos a la tele, no me creen a mí que estoy hablando ahora con ustedes. Sin embargo, entramos al cine y yo esa incredulidad lo apago, ¿sí? La apago y empiezo a creer absolutamente todo lo que está pasando ahí en la pantalla. Y eso es fantástico y va más allá de cualquier tipo de racionalización, porque está la emoción pura. Lo que sucede en la pantalla, yo establezco un pacto en el que digo como espectador, lo que sucede ahí es real y yo lo creo, lo siento y me emociona. Ahora, Gastón, perdóname, ahí, en esto que vos estás diciendo, llego y apago bajo la térmica de la incredulidad cuando entro al cine. ¿Cómo podría decir, bueno, a ver, desde aquel cortometraje de la llegada del tren a la ciudad, en 1896, de los Lumière, yo te lo tomo, digamos, que me hubiese asustado todo, que creo que eso es real, ¿no? Que se me viene el tren encima. Pero hoy en el año 2025, ¿por qué asumo la creencia, digamos? ¿De dónde está firmado ese contrato no explícito en el que, como vos decís, apago la incredulidad y voy a creer que eso que voy a ver en la pantalla es real? Mirá, justo vos mencionás ahí a los Lumière, y hace unos días, ahora en diciembre, fines de diciembre, se cumplió un aniversario del nacimiento del cine. Yo escribí un pequeño texto que tenía que ver con esto precisamente, recordando así el aniversario del nacimiento del cine. El cine nace el 28 de diciembre. 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Y, viste, si vamos a creer en estos zodíacos que nos configuran la vida para el resto de la eternidad, qué interesante, ¿no? Esto de pensar que el cine nace un Día de los Inocentes. ¿Por qué? Porque necesita de nuestra inocencia, necesariamente.
es imprescindible la inocencia del espectador, que el espectador recupere la inocencia del niño al que le cuentan un cuento y lo cree y se emociona. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que pasaron 130 años desde que empezó el cine y sin embargo no hemos perdido esa capacidad, por suerte, de que cada vez que empieza una película establecemos ese pacto con la película, de decir, ¿sabes qué? Si me contás bien este cuento, si me contás bien esta historia, yo te voy a creer absolutamente todo. Ahora bien, ahí pasan a intervenir cómo está contado, cuáles son los recursos que utilizan para que nosotros los espectadores se nos abran los poros y recibamos absolutamente todo lo que sucede ahí en la pantalla. Bien, ahora, tampoco, si está bien contada, no necesitas, a ver, no es que no necesitas tanto recurso, me refiero a esto. No necesito tener los 400 millones de dólares que costó la primera Avatar, digamos, si la historia es buena, ¿no? Sí, sí. Claro, te Claro, lo pregunto a vos, además, que ha desarrollado cortos audiovisuales en 3D con nada. Con pocos recursos. Es que los recursos que inventó el cine a lo largo de la historia para poder contar esto, son recursos que los tenemos hace 100 años, los tenemos disponibles hace eso, desde los comienzos mismos en que el cinematógrafo dejó de ser un fenómeno de feria y pasó a convertirse en un arte, en un lenguaje principalmente. A ver, ¿cuáles son estos recursos? Y tenemos para empezar el primer plano. Cuando se inventó el primer plano, imagínate eso, no pensemos ahora en mirar una película en la tele o mirarlo en un celular, sino mirarla en el cine. Imagínate el impacto que fue para esos espectadores y que sigue siendo para nosotros todavía. Ver en una pantalla que tiene 5 metros de alto, ver un rostro, un primer plano, los ojos tienen, no sé, 1 metro de largo, y ver la emoción que transmite ese rostro. Es imposible que no me atraviese a mí como espectador. Entonces, el lenguaje mismo del cine fue llevando a que los espectadores nos vayamos metiendo dentro de esa trama y esa emoción que transmitían, por ejemplo, los actores, nos atraviese de alguna manera. Y acá pasa otra cosa también. ¿Por qué? Porque el cine es una especie de espejo. No puedo conmoverme si yo no me veo un poquito reflejado ahí. Y ahí vienen las emociones que decía Miriam, ¿no? Claro. Ahí uno está conectado. Y pensaba también en lo inmersivo, porque uno piensa enseguida en el cine, en las pantallas gigantes, pero también en la casa ha cambiado la forma de consumirlo. Digo, hoy, en algún momento, cuando salieron los primeros LED, tener un 32 pulgadas era una locura. Hoy el LED estándar promedio es de 43, 45 pulgadas. Se está instalando ya el de 55 como algo normal. Y cada vez estamos como más metidos también ahí adentro. Y hace poquitos días salía un recorte, un backstage de lo que fue la filmación del documental de Escena o la serie de Escena de Netflix, y los primeros planos que vos decís a los ojos de Escena corriendo, cuando ves el backstage decís, era uno moviéndole la cabeza al actor con el casco, alguien que le tiraba con un rociador agua porque estaba en una carrera, y el plano final es maravilloso. Digo, también ahí se usa el recurso que se tiene porque la idea es genial. Sí, vi esas mismas imágenes y pensé lo mismo. Digo, es impresionante lo que transmite, el vértigo que transmite eso. ¿Qué es eso? Es alguien que le mueve el casco desde atrás, un ventilador prendido y una pantalla por detrás en la que pasa la pista, pero lo que te transmite ese primerísimo primer plano es muy impresionante. Pero bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con los distintos mecanismos que tiene el lenguaje cinematográfico para poder llegar a los espectadores. Había un director de cine clásico, que les recomiendo a los que nos están escuchando que lo visiten cuando puedan, que era Billy Wilder. Y Billy Wilder tenía una frase que él decía, yo tengo 10 mandamientos, 9 son no aburrir, y el 10º, tener acceso al corte final, es decir, poder hacer la edición final de la película. Pero los 9 primeros son no aburrir,
En el momento en el que yo me aburro, me distraigo. En el momento en el que me distraigo, pierdo contacto con la obra. Me distancio. Y cuando me distancio, ¿qué pasa? Empiezo a no creer lo que está pasando ahí en la pantalla. Se rompe ese pacto, el interruptor se me sube de nuevo y empiezo con la incredulidad. Entonces, digo, bueno, sí, pero es Will Smith, vamos, imagínate si te va a pasar todo eso, y ahí se rompe ese pacto. Pero si yo estoy enganchado en la historia, todas esas emociones que están dando vuelta me van a atravesar, es decir, lo único que yo necesito es eso, es que los recursos del cine, el lenguaje del cine, esté bien usado y ese cuento, esa narración esté bien contada. Y a partir de ahí me ganaste como espectador. Me voy a tomar el atrevimiento, Gastón, para pedirte, ya que lo mencionás a Billy Wilder, a ver cuál sería tu recomendado. Lo vamos a dejar para la picadita de 4, va a ser de 5 hoy con Gastón como invitado. ¿Cuál película de Billy Wilder, para aquellos que se quieran aproximar, que se quieran introducir, nos recomendás? Mirá, yo recomendaría una comedia que es maravillosa, que trabaja en Marilyn Monroe, trabaja Tony Curtis, Jack Lemmon, que aquí en Argentina se llamó Una Eva y dos Adanes, y se la conoce generalmente con Falda y a lo loco. Eso es una comedia maravillosa, uno de los mejores finales de la historia del cine, una película clásica, del Hollywood clásico, en blanco y negro, pero yo les aseguro que la van a disfrutar. Billy Wilder creo que gana por lo menos 2 premios Oscar, uno es por El apartamento, también con Jack Lemmon, es una película que tranquilamente, si la pueden llegar a encontrar, yo creo que la van a poder disfrutar. Perfecto. Gastón, bueno, agradecido por el tiempo, un gustazo tenerte con nosotros y haber compartido estos minutos para charlar un poco más del arte también, para charlar un poco más del arte. Y Poppy ahí dice, lo tengo en boca para escucharle un toquecito. Es la cortina de